¿Qué tal? Mi nombre es Damaris Cruz. En esta exposición les hablaremos acerca de los elementos estructurales de un tramo carretero. Se ha realizado una investigación y documentación para la materia de la introducción a la operación del transporte. Se investigó acerca de la historia de la carretera. Posteriormente, se van a identificar los elementos del sistema carretero junto con las normas que conllevan cada una de ellas los transportistas en la carretera. Empecemos. Sabemos muy bien que el transporte en México es muy importante y camina paralelamente con los avances tecnológicos y científicos que han surgido a lo largo de la historia. Entonces, a finales del siglo XIX, pues surgieron nuevos mecanismos en el transporte gracias al descubrimiento del petróleo. En 1873 fue cuando Porfirio Díaz inauguró la primera ruta en México, Córdoba a Veracruz. Esta inició la importante red ferroviaria que descubrió una extensión de 24,000 kilómetros. Posteriormente, ya en el año 20, fue la integración de la nueva generación de vehículos de uso personal. Ahí fue cuando empezaron a construir más carreteras porque había, por ende, más vehículos. Ya en el siglo XXI, pues iba ya más tecnologías con la revolución digital. A finales de este siglo, pues permitieron el surgimiento de formas más refinadas en el transporte terrestre. ¿Y la infraestructura carretera qué es? Bueno, es el conjunto de caminos públicos y privados que están pavimentados, que se utilizan para la comunicación terrestre, el tránsito de vehículos, el transporte de cargas, personas y mercancías. En algunos casos, esta está compuesta por estructuras como puentes, túneles, plaza de cobro, que se conocen como las cuotas, etc. De acuerdo con una revista publicada de Problemas del Desarrollo, se observó que las mejoras del transporte de la infraestructura de la carretera pues conducen a una reducción en los costos de insumos en las empresas, así como una mayor productividad de los factores económicamente pues les ayudó bastante. Pero, ¿cómo son las partes de la carretera? En esta imagen podemos notar que la plataforma es la aglomera de todas las partes de la vía. Esta es la plataforma. Por otro lado está la calzada, que esta es la parte de la carretera que está destinada a la circulación de automóviles y dependiendo de su tamaño, pues esta puede estar compuesta de uno o varios carriles. En este caso son 2 carriles. ¿Y qué es el carril? Bueno, el carril es una franja que es longitudinal, que forma parte de la calzada. Son varios. Suelen estar delimitados por marcas viales, que son estas franjitas. Y la mediana, esta, es la estructura que está ahorita en color naranja, amarillo y negro, que está divisada, ubicada a la mitad de una carretera, que esta separa las vías con doble sentido, impidiendo un choque de vehículos que pasan por carriles a la dirección contraria. Está la cuneta o drenaje, que se trata de una zanja ubicada a los lados de la vía. Se han dado cuenta que cuando llueve no se inunda, sino se van las canaletas. Impide también esta que pues donde esté no haya accidentes también o se acumulen cosas e inundaciones. La acera es el área longitudinal de una carretera que normalmente se ubica a los lados de una calzada. Y la ciclovía es el espacio de la carretera que está destinada de forma exclusiva para solo las bicicletas. El paso peatonal pues es una zona entre una o varias calles para el tránsito peatonal que atraviesa la calzada vehicular.
Y la intersección hace referencia a las infraestructuras de la carretera, que estas facilitan el cruce e intercambio de dos o más caminos. Y está el arcén, que se trata de un espacio llano, una franja longitudinal que separa esta vía de la cuneta, que no está destinada a la circulación de vehículos. La glorieta o rotonda, que es una construcción que se utiliza para facilitar el cruce de los caminos, la reducción de la velocidad con el fin de disminuir el índice de accidentes automovilísticos. La parada es la zona de la vía donde se detiene el transporte público para el ingreso y la salida de los pasajeros. Por otro lado, está el autotransporte federal. Este es muy importante en México por sus términos de producción, el volumen y empleo, así como su papel de la cadena en el comercio internacional fronterizo. Es por ello que sus regulaciones y normas requieren a los autotransportistas, los famosos operadores para el tráiler, que están relacionados con la seguridad. Deben de tener mucha seguridad, el cumplimiento de dimensiones de peso y tamaño, y las horas de servicio, etc. En este lado tenemos algunas de las normas oficiales que se ha sacado de la ¿no? Y estas conllevan todas las reglas sobre el peso, las dimensiones y capacidades que tienen que tener cada vehículo. Por ejemplo, en la determinación de si la carga no está bien sujeta, ahí hay unas infracciones al no existir un documento normativo oficial, pues esta queda a criterio de quien haga una verificación en carretera. También en el 27 de abril del 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de la entrada de vigencia de la norma mexicana, que está la norma NMXD 314 y MNS 2014, el transporte terrestre, que esta es de transporte federal, de carga y transporte privado. Y es más que nada para especificaciones de seguridad para la sujeción de la carga que deben de cumplir los vehículos de tránsito en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Esta se define en las disposiciones de seguridad que deben de seguir quienes realizan estos valores de sujeción de carga. Y de igual manera se establecen los métodos de sujeción y los procedimientos de sujeción para los productos específicos. Que por otro lado, las condiciones que se otorgan deben de tener una calcomanía de verificación, y para sacar el servicio al vehículo, y traerlo sobrecarga o que los amarres estén flojos. Y al final de la norma se muestra aquí les puse una tabla más o menos de cómo es. Ahorita sale. Está también esta norma, que es del pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transportes privados. Se habla acerca de si un transportista o propietario de un vehículo de autotransporte no permitiría a un conductor operar. Por ejemplo, si él está en estado de ebriedad, si no está en sus 5 sentidos, se le hace una multa o se le quita el transporte que va operando. Estas son muchas de las normas que está en la carretera. Está el cumplimiento del artículo 47 sobre la ley federal de la manera supletoria conforme al tránsito, que son las condiciones de seguridad en la estiba y sujeción de carga que se deben de cumplir los vehículos del transporte. Esta se debe de evitar para el movimiento de la caída de carga. Y es que esto lo hacen para evitar accidentes. Y está también esta norma oficial mexicana de la NOM 015 de la SCT. Fue apenas en el 2021 las condiciones de seguridad en la estiba y la sujeción de la carga que deben de cumplir los vehículos en el autotransporte que circulan en las carreteras y puentes de jurisdicción. Y es que en algunos
puentes no pueden circular los transportistas. Entonces, así los intervalos de revisión que deben de aplicar para evitar un movimiento, una caída, un accidente. El pasado 29 de julio del 2021, la Comisión Nacional emitió directamente total final la ley CONAME sobre la norma oficial mexicana. En virtud al interior, ha tenido pues un buen orden a la publicación, que son las condiciones de seguridad en la estiba y sujeción a la carga que deben de cumplir cada uno de estos. Y aquí está un ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde deben de circular? En esta imagen se ven que están los carriles bien. Pero por otro lado, si este carro quiere rebasar a él, se puede cometer un delito. Bueno, en vía carretera se le hace una multa por quererse meter. En esta otra, no puede dar vuelta. Así, se necesita un orden. Por este lado son dos carriles, el carril derecho y el carril izquierdo. Pero este es de doble sentido, Entonces no puede obstruir el paso de este sentido, sino se produciría un accidente. O por otro lado están estos. O sea, estos ejemplos de normas que no debes hacer. Y bueno, la conclusión, gracias a esta investigación, pudimos ver que el desarrollo debe basarse en carreteras proyectadas, bien construidas y exploradas por la armonía del medio ambiente. Y también vimos cómo fue la historia de la carretera, que fue Porfirio Díaz quien inauguró la primera carretera, que fue de Córdoba a Veracruz. Entonces hemos visto toda la evolución que ha pasado sobre esto. Bueno, esta fue mi exposición. Espero y haya sido de su agrado y dándole hincapié al tema que me tocó.